La ciudad de los sueños se convirtió en una pesadilla para ellos. Estrellas que alguna vez brillaron con una intensidad cegadora ahora deambulaban por calles solitarias, con su luz apagada y el estómago vacío. La fama que creyeron que duraría para siempre los abandonó sin previo aviso, una sombra que creció y los consumió en silencio. Mientras Hollywood celebraba nuevos rostros, ellos morían olvidados y solos, el hambre y el aislamiento arrastrándolos en silencio. En este mundo cruel, la fama fue solo la primera mentira, porque al final, algunos de los más grandes ídolos pasaron sus últimos días sin un centavo, sin un abrazo, sin nadie que recordara sus nombres. Aquí están las historias que nadie quiere contar, pero que el tiempo nunca pudo borrar. En su apogeo, fue el maestro de la comedia física, el hombre que podía caer sin romperse, que hacía que el silencio hablara más fuerte que 1000 palabras. Pero cuando llegaron las películas sonoras, Keaton perdió el poder de su silencio. La industria que antes lo adoraba lo convirtió en un extraño, un hombre atrapado en un tiempo que ya no existía. El alcohol empezó a apagar su chispa, los divorcios lo vaciaron y su éxito se desvaneció como el humo. Terminó en producciones de tercera categoría, quemando su talento en las sombras, con el estómago vacío y la mirada perdida en un pasado que nadie quería recordar. Su belleza fue un boleto de oro hacia la fama, pero ese mismo brillo se convirtió en una cadena invisible que la consumió. Exigencias imposibles, escándalos y heridas personales hicieron del alcohol su único escape. La última imagen de Marie no fue una alfombra roja, sino un apartamento frío donde murió sola, hambrienta y olvidada antes de que alguien la encontrara. Su caída fue un retrato brutal de cómo Hollywood devora a sus estrellas y escupe sus cuerpos rotos al olvido. La princesa dorada del cine temprano, Olive vivía cada día como si fuera el último, abrazando la juventud y la fama con exceso e imprudencia. Pero el glamour era una máscara frágil que se rompió violentamente. Tras un accidente y una vida de excesos ocultos, su final llegó rápido y trágicamente, sacudiendo a Hollywood y dejando una herida abierta en la industria. Murió sola, desprotegida, solo otra víctima en un mundo que premia el brillo fugaz y olvida el costo detrás del espectáculo. Megan Twistley llegó a Hollywood con los ojos llenos de sueños y un talento que prometía más que un simple destello. Su historia parecía destinada a brillar, pero el destino fue cruel. Apenas consiguió un papel importante, y cuando la industria le dio la espalda, la desesperación llegó sin avisar. Sin trabajo y sola, se sentía invisible en un lugar que le había prometido fama eterna. Una noche, cansada de ser olvidada, subió al famoso letrero de Hollywood y decidió acabar con todo allí. Su trágico salto no fue solo su final, fue una advertencia para cualquiera que crea en las promesas de la fama. A veces, la fama no te salva de la soledad ni del hambre. Clara Bow fue la reina indiscutible de los años 20, la It Girl que encarnó el espíritu libre y rebelde de una generación. Pero la llegada del cine sonoro la sacó del juego. No solo cambió la tecnología, también la industria y sus exigencias. Clara empezó a luchar con problemas de salud mental que la aislaron más allá de las cámaras. Sus contratos desaparecieron y con ellos su seguridad económica y social. Pasó sus últimos días lejos del glamour, viviendo en la pobreza y el aislamiento, una sombra de la ícono que alguna vez fue. Su historia es un recordatorio brutal de que la fama no garantiza el futuro. Lupe Vélez irrumpió en Hollywood como un torbellino, conquistando la ciudad con su energía y talento imparable. Pero ser una estrella latina en una época de prejuicios y estereotipos tuvo un costo muy alto. Atrapada en papeles limitados y bajo la mirada implacable de la industria, Lupe vio cómo sus oportunidades se iban agotando poco a poco. Su vida personal era una batalla constante, relaciones tormentosas y la presión de mantener una imagen que ya no correspondía a su realidad.
La soledad y el abandono la consumieron, llevándola a un final trágico, un destino que Hollywood prefería ignorar mientras buscaba nuevos rostros para llenar sus pantallas. Él era la estrella latina que Hollywood adoraba, un príncipe en la pantalla con un magnetismo que pocos podían igualar. Pero lejos de los reflectores, Navarro enfrentaba un mundo implacable que no perdonaba ni su identidad ni sus secretos. Con el paso de los años, los papeles se acabaron y la soledad se instaló. Sin contratos ni verdaderos amigos, su fortuna se desvaneció y pasó sus últimos días en un pequeño apartamento, vulnerable y olvidado, lejos de la gloria que alguna vez fue suya. Su muerte violenta fue un golpe brutal, pero también la triste conclusión de una vida consumida por el olvido. La belleza sueca que conquistó el cine mudo, Nilsson disfrutó su momento de gloria entre aplausos y flashes. Pero cuando el cine cambió, ella quedó rezagada. Sin papeles importantes ni medios para subsistir, enfrentó una realidad cruel. La fama es efímera y el olvido, implacable. En sus últimos años, luchó contra la pobreza y el aislamiento, sobreviviendo con trabajos menores mientras la industria seguía adelante con nuevos rostros. Su historia es un testimonio silencioso del precio que pagaron tantas estrellas. Galán y atleta, Reed fue el favorito del público hasta que la adicción destruyó su vida. Las presiones de la fama y las lesiones lo llevaron a un infierno personal de dependencia y desesperación. A pesar de su popularidad, murió abandonado y debilitado, solo y pobre. Su cuerpo fue un campo de batalla donde la gloria y la ruina lucharon hasta el último aliento, un recordatorio contundente de que el foco puede ocultar la caída más brutal. Conocida como la primera estrella de cine, Florence Lawrence fue la pionera que le enseñó al mundo cómo brillar frente a una cámara. Pero la industria que la encumbró la olvidó tan rápido como la descubrió. Sus últimas décadas fueron una lucha silenciosa contra la pobreza y la enfermedad, aislada y sin recursos, hasta que murió en un modesto apartamento casi sin ser notada. Su legado quedó manchado por un cruel abandono, un fantasma invisible en la historia del cine. Un comediante imponente y un talento natural, Arbuckle fue destruido por un escándalo que nadie pudo olvidar, aunque él era inocente. La industria lo apartó, las ofertas desaparecieron y con ellas, su estabilidad. La desesperación lo llevó a una espiral descendente brutal. El alcohol, la soledad y la pobreza marcaron sus últimos años. Murió en un hotel barato, lejos de los reflectores, con su nombre manchado y el alma rota. Ícono del cine mudo y legendario galán, Gilbert vivió la transición al cine sonoro como una pesadilla. La fama se volvió en su contra, las multitudes de mujeres adoradoras desaparecieron y su carrera se desplomó. Abandonado, enfermo y sin un centavo, sus últimos días fueron una lucha solitaria contra la depresión y el olvido. Murió solo en una habitación modesta mientras Hollywood ya estaba ocupado adorando nuevos rostros. Reina del cine mudo, Norma Talmadge dominó las pantallas con su belleza y talento, pero la llegada del sonido la dejó relegada y sin trabajo. Su fortuna se desvaneció con los años, y aunque intentó mantener las apariencias, la pobreza se fue colando silenciosamente. En sus últimos días, vivió alejada del mundo, recordando una gloria que se sentía más como un sueño lejano que como una realidad. Ícono de la era del cine mudo y rebelde flape, Louise Brooks desafió las reglas de Hollywood con su espíritu indomable, pero esa misma rebeldía la llevó a ser rechazada y olvidada por la industria que alguna vez la adoró. Terminó viviendo en la oscuridad, lejos del cine, sobreviviendo con trabajos menores y luchando contra un olvido que parecía inevitable. Una promesa brillante que nunca terminó de despegar, la carrera de Peggy Shannon estuvo llena de altibajos y oportunidades perdidas. La fama la abandonó rápidamente, llevándose consigo la estabilidad económica y emocional. Murió en la pobreza y el aislamiento, un triste ejemplo de las muchas estrellas que solo brillaron un instante antes de caer en la oscuridad.
Fue la reina indiscutible del cine mudo, con una aura que eclipsaba a todas las demás, pero cuando llegó el sonido, su carrera sufrió un duro golpe. Sin papeles importantes y con una industria enfocada en nuevos talentos, Gloria enfrentó años de lucha para mantenerse relevante. Aunque nunca murió de hambre, atravesó periodos de dificultades económicas que la obligaron a reinventarse constantemente, recordándonos que la fama puede ser tan frágil como un suspiro. Estrella infantil que creció bajo los reflectores, Bebe Daniels fue una presencia constante en Hollywood durante décadas, pero como tantos otros, vio cómo su brillo se desvanecía con el tiempo. Las oportunidades se volvieron escasas y tuvo que enfrentar una dura realidad muy lejos de la gloria de sus primeros años. Aunque no murió en la más absoluta pobreza, sus últimos años estuvieron marcados por una lucha contra la oscuridad y las dificultades. Una de las actrices más prometedoras del cine temprano, Ellen comenzó con fuerza, pero pronto se encontró atrapada en papeles secundarios en una carrera que nunca despegó. La presión y la frustración la acompañaron hasta sus últimos días, donde la pobreza y el aislamiento se convirtieron en parte de su realidad. Su historia es otro ejemplo más de cómo Hollywood puede ser implacable con quienes no logran mantenerse en la cima. En Hollywood, la luz de la fama brilla intensamente, pero su resplandor es engañoso. Muchos que alguna vez dominaron las pantallas y conquistaron corazones terminaron olvidados, consumidos por la indiferencia y el hambre, víctimas de un sistema que celebra el éxito efímero y descarta sin piedad a quienes ya no les son útiles. Estas historias revelan el lado oscuro de la capital del cine, donde los sueños silenciosamente se convierten en pesadillas. ¿Te sorprendió alguna de estas caídas? ¿Crees que Hollywood debería hacer más para proteger a sus estrellas? Comparte tu opinión y ayuda a mantener viva la memoria de quienes fueron abandonados por los reflectores.